Buenas, mi nombre es R. Nómada y les cuento un proyecto que creo tiene que ver con el suyo. Vivir. Está saliendo el sol que es, sin duda mi Dios, pero no estoy apto para aprender hoy de su sabiduría, porque la luna apareció y me invitó a estar con ella hasta que vuelvas vos. Ya está saliendo el sol que es, sin duda mi Dios, y aunque no se reloj en toda la semana y tenga ganas de desmayarme en la cama, voy a salir a recibir su bendición. Estamos en Belén, estamos en una finca por ahí afuera de Minca un poquito, como media hora a pie. Y llegué aquí a Colombia hace como 4 años a hacer un voluntariado y después de 6 meses en Minca decidí que bueno, yo voy a buscarme una finca y enseguida, no sé, un amigo me llevó aquí a este bosque aquí mismo y me enamoré en el sitio, la verdad, y me llamó mucho el bosque y el agua y el río y lo de cacao y todo, y no sé, sin pensar tanto lo compré enseguida y ya estamos aquí. Lo único que yo quiero, no me hagas sufrir más. Este es mi jardín favorito. ¿Y qué tienes plantado aquí? Pues es albahaca, auyama, un aguacate que creció accidentalmente del compost, tomate, orégano, menta. ¿Cuánto llevas viviendo aquí tú? Casi 2 años. 2 años. ¿Y cómo han sido los 2 años aquí? Pues bonito, muy tranquilo. Me gusta la naturaleza, plantar y comer, no sé, de lo que uno planta, porque por lo general nunca había hecho eso y no conocía de dónde venía el chocolate ni nada. Pensé que todo era químico hasta que conocí la fruta. Delicioso. Ese es el más rico de la O sea, este sería el cacao recién salido del fruto. No, este sería el cacao salido del fruto y ya con una semana de fermentación. ¿Y la fermentación en qué consiste? La fermentación consiste en que por el clima y por todo, también lo empacamos al vacío, entonces él como que va a concentrar esos nutrientes, todos esos aminoácidos que tiene. Después de haber tenido un secado de 7 días, ya viene la parte de tostar el cacao a fuego lento. ¿Y cuánto tiempo de tostado? Sí, bueno, pues la verdad es, tienes que estar como pendiente aquí, atento del cacao y buscarle su punto, ¿sí? No tiene que quedar muy quemado, pero tiene que quedar en el punto en que la cáscara salga sola, por sí sola. ¿Y cómo sabes cuando están así con el color, dicen? Sí, el olor también, El olor. claro, ahorita empieza a oler a cacao aquí toda la cocina. ¿Y después? ¿Se consume así tostado normal o...? Luego lo vamos a moler, vamos a poner un molinillo, Ajá. molemos un poco el cacao y listo, y lo cocinamos como tomar chocolate, preparar chocolate. Hervimos agua, echamos cacao.
Siento como el fuego me quema dentro. No tenemos nada casi, pero tenemos todo lo que necesitamos para ser feliz, la verdad. Me encanta, yo creo que es una tierra mágica. La cascada, los árboles de cacao como 100 años más o menos, es increíble. El paraíso, de verdad. Están los colores, los animales, no sé, hay algo muy especial aquí que no se puede describir al momento que tú no tienes los pies sobre este suelo, creo. ¿Y cómo lo ves que está maduro? Está bien amarillo y púrpuro y oscurito. Tiene un poquito hueco, pero no pasa nada. Poco pequeña, pero está bien, no sirve. Mira, él te va a subir, Yo te voy a tú subir bajas así. el cacao y yo lo agarro. ¿Ve? I believe I can fly. Mira cómo le enganchó. Sí. Este ya se nota un poco viejito y a veces las semillas tienden a salir germinadas ya con sus raíces. Ah, viste como dijo Seba, tiene las raíces ya. Ese cacao está más añejado. Ya quiere crecer, mira. Normalmente los cacaos o se lo comen las ardillas y los encuentras ya con un hueco o ellos mismos se fermentan. Sí, ese es el granito del cacao. Uno lo chupa y es dulce. Tiene la textura como el mamón. Y luego Sabe, ya estos son así. De guanábana, ¿no? Ujú. Y mira la... ahí adentro. ¿Y qué características tiene el cacao que produce en el cuerpo? Como la sangre, fluye más. No sé, es como una medicina para el corazón. Y cuando uno toma mucho, sí, tiene mucha energía, muchos buenos sentimientos, buenos pensamientos. Por eso la gente hace ceremonias de cacao. Gracias. Seguimos buscando. Hay otros por ahí, ¿no? Vamos poco a poco acomodándonos y pues no tenemos tanto afán para nada, estamos disfrutando el proceso. Al final es como... Así es como quiero vivir, ¿sabes? En el bosque acampando. Siempre eso era mi cosa favorita cuando estaba joven, es acampar. Y eso era la idea de ese proyecto, como estar en el bosque acampando con los amigos y a ver hasta dónde llegamos. Por quererte, por amarte, por desearte. Lloro por quererte, por amarte y por desearte. Ay, cariño, ay, mi vida. Estar aquí en armonía con el bosque, con la tierra, compartir el espacio, compartir la experiencia y pues nada, ser feliz, ser sano, ser libre, ser vivo, ser humano, ser tierra. Este es un camino indígena. Es un camino indígena, sí. Ajá. Puede tener, no sé, yo no soy experto en eso, pero como hasta 1000 años, 2000 años. Y hecho en puro piedras. Y a mí parece que esa piedra viene del río, porque no hay piedras así. Entonces esos manos subieron todas las piedras del río para hacer este camino. Ajá. Y mira ahí. Llegamos aquí y no sabíamos que este camino estaba aquí, estaba todo tapado. ¿Ah, sí? 100% tapada y pasamos un año aquí sin saber que era aquí, ¿sabes? ¿Y cómo encontraste las piedras? Pues aparecieron unas piedras ahí poco a poco y una chica que estaba quedando aquí empezó a limpiar y no sé qué y nos dimos cuenta que no jodas, eso es un camino indígena. Qué buena. Y ya tenemos 3 años destapándola, limpiando poco a poco. ¿Y esto qué es? Aquí
todo eso es de las Tairanas. Estaban aquí hace, no sé, hasta 2000 años. No puedo decir. Y nos encontramos bastantes cerámicas ahí tiradas en el suelo. Como eso es un base, por uno. Eso es una tapita, parte de arriba. Este rostrito. Eso yo encontré hace poquito. Es una cerámica con un rostro. De las Tairanas, quien vivían aquí hasta que llegaron los españoles y ellos se fueron por arriba. Y se lo dejó todo aquí para nosotros encontrar. Hecho de puro piedra. Y eso será, no sé, para moler cosas, así, pan, maíz. Y no, vivir con mis amigos. Eso siempre era el sueño, vivir en el bosque con los amigos. Y ya estamos en eso. Y cuando sueñas fuerte, todo se cumple. ¿Vivir en el bosque? Sí, pero aderezado de cacao centenario para seguir conectados. Una mágica cascada para que todo fluya y un tesoro que guardar y conservar en tu propio museo arqueológico. Y por supuesto, por el compartir.